los 24 ancianos que van de los capítulos del versículo 1 al 5, como les estaba diciendo. Y la segunda es la división de los 4 seres vivientes que van del verso 6 al 8, que lo voy a estar cubriendo el próximo jueves, al igual que la división de la adoración del soberano que van del versículo 9 al 11. Amén. Entonces empezamos con la división del trono, el soberano y los 24 ancianos. Dice el versículo 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Empezamos con lo primero que vio el apóstol Juan, y lo primero que vio fue una puerta abierta, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a un lugar, se nos abren, tocamos la puerta o se nos abre, ¿verdad? Nosotros podemos pensar, bueno, es una puerta cualquiera, una puerta de nuestra casa, una puerta sencilla, pero yo me imaginaba no una puerta cualquiera, sino una puerta inmensa, una puerta grandísima, abierta, ¿verdad? Quizás como lo que conocemos nosotros, no sé si algunos la llamarán de igual manera, pero nosotros lo llamamos portones, que esos portones dan acceso a grandes mansiones o a casas que son bastante grandes, ¿verdad? Esas puertas son muchas veces son hermosas, son bonitas, le hacen muchos detalles, ¿verdad? A ese tipo de puertas. Y en el tiempo antiguo dice que a las ciudades, especialmente a las ciudades grandes, pero también a las pequeñas, estas puertas servían como, bueno, estaban muralladas, tenían sus murallas, y las ciudades pequeñas tenían solamente una puerta. Las ciudades grandes, que eran bastante grandes, tenían más de una puerta, como en el ejemplo de Sodoma, en el capítulo en el capítulo 19 de Génesis, en el versículo 1, dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levanta a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Aquí nos hace una referencia de que estaba sentado a la puerta de la ciudad, no de otras puertas, no hace mención de otras puertas porque la ciudad era pequeña. A diferencia de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. La ciudad de Jerusalén era bastante grande. En los tiempos de Nehemías se nos habla de la restauración de los muros y de la restauración de todas esas puertas. La puerta de las ovejas es una de las más conocidas, se puede decir. Esta es una de las puertas significativas porque fue la primera puerta en ser restauradas en los días de Nehemías por los sacerdotes Eliasib. Eliasib significa Dios restaura. Es por eso que la puerta de las ovejas tiene un gran significado, pero no entraré en todo eso a dar mucho detalle, porque mi intención no es hablar de las puertas de Jerusalén, sino lo interesante de todo esto, que a mí me llama mucho la atención, es que estaba leyendo, es que estas puertas tienen un cerrojo de hierro por dentro, que es una especie de llave. Otro detalle es que afuera del recinto amurallado se ubicaban los mercados y se proclamaban los edictos y se administraba justicia. Pongamos atención acá lo que hacían digamos fuera de la ciudad o detrás de aquellas puertas, porque detrás de la puerta, digamos ya adentro de la puerta que hemos leído acá en Apocalipsis, también de igual manera Juan está siendo invitado a una visión en donde se va a estar llevando a cabo un juicio. Amén. Entonces,
Esta especie de llave es una llave de hierro, como les decía, y el Apocalipsis 3:7, ¿se acuerdan? Nuestro hermano Junior estuvo hablando, estaba diciendo que Jesús es quien tiene la llave de David, el que ninguno puede abrir, cuando Él abre, nadie cierra, cuando Él cierra, nadie puede abrir, ¿verdad? Entonces, esta puerta que el apóstol Juan está viendo es una puerta que ya está abierta. Es una puerta, digamos, que yo también de una forma la veo como aquella puerta que Jesús abrió. Aquella puerta que Jesús abrió hacia el lugar santísimo, ¿verdad? Cuando Él murió, cuando aquel velo se rasgó, ¿verdad? Entonces, esa entrada que nosotros podemos ver a través de Cristo, puedo ver esa puerta que está abierta. Sobre este trasfondo se comprende la metáfora que Jesús dijo que Él es la puerta estrecha. En Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva hacia la perdición, y muchos son los que entran por ella, ¿verdad? Jesús es el acceso a la justicia. Jesús es quien tiene las llaves para abrir, quien nos abre ese acceso a ese juicio, ¿verdad? A ese juicio justo que vamos a estar recibiendo todos. Es por eso que todo país, toda nación que no acepta el nombre de Dios, todo aquel que se rebela contra la palabra de Dios, estará en ese juicio, y no hay nadie que se vaya a escapar a ese juicio. Todos compadeceremos delante de ese trono, ¿verdad? Salmos 98:9 nos dice, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Qué quiere decir eso? Ahí dice que nos juzgará a los pueblos con rectitud, no como los hombres usualmente juzgan a las personas, no como nosotros juzgamos a los demás, no como los juicios que se hacen, ¿verdad?, en los tribunales aquí terrenales, sino aquí este juicio se va a hacer con rectitud, porque es Dios quien está haciendo ese juicio, ¿verdad? Y Él no puede equivocarse de ninguna manera. Ahora, Juan está viendo aquellas maravillas que lo rodean. Cuando Él entra, Él puede ver todo aquello. Ustedes se imaginan que entran a una mansión inmensa. Ustedes han sido invitados quizás a un banquete, a comer, qué sé yo, a todo ello. Usted entra y algo le llama la atención. Le llama totalmente su atención y usted empieza a ver a todo su alrededor qué es lo que hay, porque usted nunca ha estado ahí, ¿verdad? Usted nunca ha estado ahí, excepto el dueño de la casa, no le llama la atención todo aquello que está, porque es natural, lo ve quizás todos los días y ya no le causa esa atención. Pero si uno va por primera vez, eso llama la atención y capta. Y el apóstol Juan es lo que quiere dejarnos ver a nosotros de ese lugar incomparable que no se puede comparar a nada aquí en la tierra. Entonces, ese es el propósito del apóstol, dejarnos ver ese lugar en el cual está. En segundo, él después de ver, oyó una voz como de trompeta. La referencia que tiene esa voz es que es la voz de una persona. En este caso es la persona de nuestro Señor Jesucristo, la misma mencionada en Apocalipsis 1 del 10 al 11. La voz es de una persona, pero el efecto no es de la voz
de un ser humano común, sino el efecto que tiene es como de trompeta. Y estaba leyendo que la trompeta aquí es simbólica porque la trompeta se utilizaba para 3 cosas. Número 1, para anunciar convocaciones públicas. Número 1, para anunciar convocaciones públicas. Nehemías 4:20 dice: en el lugar que oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Ahora bien, convocatorias públicas. Aquí él está a punto de recibir en esa visión algo como una convocación. Él está haciendo, al escuchar esa voz como de trompeta, él le marca la pauta de que algo interesante va a pasar. No es algo común que él escuche esta voz de trompeta. Segundo, para preparar un juicio. Joel 2:1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemble todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Él conocía toda esta palabra. Él conocía esta palabra, con certeza puedo decir que él conocía esta palabra y sabía que al escuchar esta trompeta, al escuchar todo esto, en él provocaría este tipo de actitudes. Ahora, para producir reverencia y temor, fíjense, en Éxodo 19:16, ¿se acuerdan cuando todo el pueblo escuchaba la voz de trompeta, se estremece? Y aquí el apóstol Juan es lo que está escuchando. Entonces él se estremece, porque todo el pueblo al escuchar la voz de trompeta se estremece. Ahora, no se le está haciendo solamente ver a través del sonido de trompeta la reverencia que debe de dar a aquella voz, sino también que él recibe un mandato. Él recibe un mandato y le dice: sube acá. O sea, ven porque esto urge. Cuando él escucha esa voz le dice: sube acá, porque le está diciendo esto urge. ¿Verdad? Es como cuando alguien un padre llama a su hijo y le dice: ven acá. O sea, apúrate, porque lo que está a punto de presenciar es urgente. Es urgente porque está a punto de presenciar una convocación que tiene que, ¿cómo se dice? Escribir para todas las iglesias, escribir. Y es por eso que nosotros podemos tener estas palabras, ¿verdad? Porque a él le fue encomendado esa visión, y fue encomendado para que nosotros pudiéramos ver hasta estos tiempos lo que Dios ha preparado para los tiempos finales. El versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan empieza a describir lo que él vio primeramente, ya que él ha entrado, como les decía. Ve un trono y a alguien sentado, pero él no empieza a describir. Él no dice, el verso no dice quién es el que está sentado, ¿verdad? El verso no dice: y vi a Dios sentado, o vi a Jesús sentado. No dice. Entonces, lo que él va a describir acá a continuación es la esencia de Dios mismo. No es en sí Dios, pero él va a describir la esencia, lo que él es, ¿verdad? Entonces, cuando él ve sentado, dice, él ve sentado, dice que en la tierra nosotros, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver y hacer un poco de referencia. Y si nos vamos a lo que es el tabernáculo, para el pueblo de Israel, lo que era ver a Dios sentado
era en aquella arca del pacto, ¿verdad? En el propiciatorio, ¿verdad? Que era el arca que los israelitas transportaban cuando ellos iban a la guerra, cuando ellos peleaban, iba el arca con ellos. Entonces, pero el propiciatorio era como una forma de ver a Dios entronado, porque Dios ahí descendía, la presencia de Dios estaba en ese lugar, descendía en medio de aquellos dos querubines que se encontraban ahí. Pero acá lo que está viendo Juan ya no es esa especie de arca del pacto, del testimonio como nosotros conocemos, sino la misma presencia de Dios, la misma naturaleza de Dios que él está viendo en ese momento. El trono es símbolo de gobierno y de poder, porque aquí está sentado en su trono el mismo Señor creador del universo. Y el apóstol Juan no hace una descripción exacta. Ahora, en el verso 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a esmeralda, ¿verdad? Las piedras preciosas mencionadas aquí, el jaspe y cornalina, simbolizan las deslumbrantes glorias y atributos, excelencias y perfecciones del Padre. El jaspe posiblemente se refiere al diamante y destaca el lustre de luz blanca que describe la pureza de la gloria y la santidad de Dios, cosa que nosotros deberíamos de deslumbrar, ¿verdad? También como una piedra preciosa, deslumbrar, ¿verdad? Con esa santidad de Dios que está en cada uno de nuestras vidas. Ahora, la piedra sárdica o de cornalina. Esta piedra es como un ágata de color rojo, fuego, o rojo sangre, que podría significar la justicia de Dios o la ira de Dios, que es representada para los rebeldes, aquellos que se rebelan a su santa voluntad. Así que nosotros no tenemos que ser, ¿cómo se dice? Esos rebeldes, ¿verdad? Que se rebelan a la santa voluntad de Dios, sino que Dios cumpla esa voluntad en cada uno de nosotros. Un dato es que estas dos piedras las podemos encontrar en el pectoral de juicio que el sumo sacerdote llevaba, que se ponía él cuando entraba al lugar santísimo una vez al año. Sabemos que el sumo sacerdote era el único que llevaba ese pectoral, y ese pectoral es llamado el pectoral del juicio. En Éxodo 28, 15, 21, ahí lo podemos encontrar. Ahora, lo que el apóstol Juan describe en estos versos no es a Dios mismo, sino esa esencia pura, ¿verdad? Esa esencia pura que no puede ser, no se puede describir, porque no hay cosa alguna con quien podamos comparar a Dios. Es imposible. El escritor acá no toma esa, ¿cómo se puede decir? Esa osadía de comparar a Dios con algo o con alguien, ¿verdad? Pero sí hace esa mención de describirlo en su esencia. Y continúa, y también vio un arco iris alrededor del trono, semejante al de una esmeralda. A estas alturas de nuestro caminar cristiano, voy a decirlo, pienso que cada uno de nosotros sabe qué es lo que se representa el arco iris, ¿verdad? Y lo vemos allá en Génesis 19:15, que es, 9, 15 y 16, que es cuando Dios hace pacto con Noé, y dice así: y me acordaré y del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne,
y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El arco iris acá es un recordatorio en el tiempo de Noé de esa misericordia de Dios. El arco iris representa esa misericordia que Dios tiene para con toda carne, para con toda la humanidad, ¿verdad? Porque por su misericordia es que nosotros estamos en este lugar. Es por su infinita misericordia que nos encontramos hoy día de pie. Amén. Entonces, ¿por qué es semejante al color de una esmeralda? Me llamaba a mí la atención. ¿Por qué es semejante al color de una esmeralda? Porque el color de la esmeralda dice que es un verde y posee la cualidad de apaciguar el deslumbrante brillo del jaspe, de la majestad y el refulgente rojo de la cornalina, que es el juicio. Entonces, en algo más sencillo, es para que Dios se acuerde de su pacto y su misericordia para no destruirnos, para no destruir toda carne en aquel día de juicio, ¿verdad? Una de las cosas que creo que debemos tener en cuenta es que nosotros no tenemos un Dios gruñón, un Dios enojón, que está sentado en su trono para tomar venganza de la humanidad, sino que en medio del juicio que Dios estará llevando en ese día, encontramos a un Dios misericordioso para con toda la humanidad. Pero eso no quiere decir que por esa misericordia nosotros también tenemos que dormirnos, que por esa misericordia, que porque Dios va a ser misericordioso, porque Él es misericordioso, nosotros vamos a estar confiados. No, sino tenemos que estar siempre apercibidos. Nosotros tenemos que estar luchando por nuestra salvación para que en aquel día, cuando Dios nos llame a ese juicio, cuando nosotros nos toque compadecer ante Él, nosotros vamos a ser juzgados en esa misericordia, ¿verdad? Él nos dará nuestra recompensa. A cada uno dará su recompensa según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Pero todos recibiremos nuestra justa recompensa del justo Dios Todopoderoso, quien está llevando el juicio. Ahora, acá en la tierra se llevan juicios terrenales en donde los jueces, ¿verdad? Yo nunca he estado en un tipo de juicio así, pero me imagino que pues cuando el juez llega o determina el juicio, hay alguien, tiene que haber alguien quien va a ser, está a punto de ser condenado o ser liberado de algo, de alguna culpa, ¿verdad? En los juicios acá. Porque los juicios que se hacen terrenales están hechos ¿qué? Para los malvados, para aquellos que hacen maldad. Para ellos están hechos todas estas leyes y es para todos nosotros, para que nosotros no caigamos en la maldad. Pero se ha escuchado casos en los cuales han enjuiciado a personas que son inocentes y que estas personas van y pagan años de cárcel siendo inocentes, pero las pruebas quizás fueron no contundentes, las pruebas a su favor no fueron contundentes y fue condenado injustamente. Pero Dios no se va a equivocar como se equivoca el hombre. Dios acá nos va a dar a nosotros lo que cada uno merecemos, sea bueno o sea malo. Y ese es el juicio que Dios va a estar haciendo. Amén. Ahora, en el verso 4. En el verso 4 dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro
en sus cabezas. Ahora, acá es bien interesante. Estos 24 tronos se puede asumir que no estaban cerca del trono de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, yo me imagino, y incluso los visuales que pueden estar viendo nos pueden dar una visión quizás de lo que es eso, pero incluso los visuales se quedan cortos de cómo quizás sería, porque todo esto es algo que solo Dios sabe, ¿verdad? Que solo Dios sabe, nadie puede hacer las cosas exactamente como Dios las tiene en su sola potestad, pero yo me imagino esos 24 tronos, según lo que dice aquí, que forman un tipo de círculo, ¿verdad? Un tipo de círculo en donde están esos 24 ancianos sentados con sus coronas en forma circular, ¿verdad? Completando esos 24 tronos con esos 24 ancianos. Ahora, se dice, y aquí tenemos que tener cuidado, se dice que los 24 ancianos son los representantes celestiales de todos los redimidos, glorificados, entronizados, que adoran continuamente a Dios. Otros dicen que son seres celestiales que habitan en el cielo y que rigen a las naciones por medio de los ángeles, pero no sobrepasando la autoridad de Jesucristo que le ha sido otorgada por Dios. Ellos reconocen esa autoridad de Cristo cuando en el versículo dice que ellos, más adelante dice que ellos arrojan sus coronas delante de Él. Ahora, una cuestión aquí ya hablando del tema de la hermenéutica, se da a entender que se les llama ancianos en el sentido literal del vocablo. Esta palabra anciano es como decir presbíteros. Es un término que denota oficio o gobierno, y estos ancianos mencionados acá están por encima de los ángeles. Ahora, esto, como les digo, es como sugerencia de lo que algunos estudiadores, escritores piensan de quienes representan estos 24 ancianos. Ahora, esta palabra, como les digo, es solamente algo que no está totalmente, ¿cómo se puede decir? Solo a Dios le compete, ¿verdad? ¿Quiénes son en realidad estos 24 ancianos? Hay mucho de controversia en todo ello. Yo creo que es porque siempre el hombre quiere saber su futuro, ¿sí o no? Muchas veces nosotros queremos ver cuál será nuestro lugar, cuál será nuestra posición en aquel día y qué es lo que vamos a estar haciendo, dónde estaremos, ¿verdad? Como aquel que le preguntó: Señor, cuando estés allá arriba, permíteme que me siente a tu diestra, ¿verdad? Pero no, muchas veces queremos nosotros como seres humanos tomar ciertos lugares que a nosotros no nos pertenecen. El hombre siempre quiere juzgar. ¿Sería eso que el hombre siempre está juzgando a los demás? ¿O no lo sabíamos? Los seres humanos somos tan prontos muchas veces para poder juzgar, y es ahí donde nosotros optamos y agarramos posiciones que no nos corresponden, sino que solamente a Dios, quien Él juzgará a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Dice también que estos 24 ancianos, dice la Escritura, que estaban vestidos de ropas blancas, los cuales representan la pureza, la justicia, la paz y la victoria. Representan la función sacerdotal de adoración y alabanza que cada uno de ellos ejercen. Y se menciona también en Apocalipsis 3, 4, 5, ¿verdad? Dice que ahí cuando corrige a la iglesia, dice: entre ellos hay unos que no han manchado sus ropas blancas.
a los cuales, ¿verdad?, estarán con Dios, los cuales estarán, ¿verdad?, en ese momento. ¿Por qué? Porque dice que no han manchado